Bueno, y estamos en vivo. Bienvenidos una vez más a Almísticamente. Bien, eh, pasaron varios días largos desde la más reciente entrega. Estuve con un montón de cosas, más los cambios energéticos que básicamente todos estamos pasando, más o menos conscientemente. Y bueno, sinceramente, yo sigo en contacto con todos quienes están más cercanos y con mucha gente nueva. Eh, Así que lo que traigo hoy me parece sumamente importante porque, bueno, planta un montón de bases en función de las cuales yo hablo con muchos de los que estamos conectados, como digo, eh, a diario y me parece que va a aclarar un montón de puntos, como les digo, en función de los cuales yo afirmo alguna cuestión y bueno, no está solamente apoyado en mi opinión, sino que hoy tengo preparada una presentación que voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero que bueno, va a llevar, eh, y se llama El Dios que ellos adoran. Básicamente, eh, tenés que quedarte hasta el final, porque eh, la verdad que es muy revelador y bueno, eh, gracias a Jason Brashears de archaics.com, que la verdad que es impresionante el trabajo que está haciendo y bueno, ojalá que pronto nos podamos conectar directamente para quien te dice hacer un crossover directo, teniendo en cuenta que bueno, son comunidades bastante potentes ya que vienen hace algunos años, pero bueno, si realmente me enfoco y nos enfocamos, me parece que es posible. Hoy en día traigo algo que viene de décadas de investigación y bueno, yo con mi discernimiento y con eh, mis años también de descifrar y de que entiendo que puedo discernir em, entre un montón de cuestiones que hay hoy en día dando vueltas en el campo y que son espejitos de colores y son para engañar, como la mayoría de las cuestiones. Así que espero que les guste y bueno, ya saben, eh, la última palabra ya está dicha. El asunto es que la encontremos. Vamos a compartir pantalla y bueno, prometo ser lo más prolijo posible. Hoy estoy con cámara nueva también, de micrófono, dos monitores, estoy a full. Así que vamos a tener una buena entrega. Vamos a compartir. Bien, acá estamos. Vamos a, como les digo, hacer algo que es un laburazo y que ojalá que podamos conectarnos desde este tipo de información que me parece hoy en día de lo más avanzado que hay, porque hay, y con esto ya arranco, literalmente una maraña de información impresionante con respecto a hacia dónde se dirige, cuándo se dirigen los eventos, cuándo se dirigen a ocurrir los eventos. Yo estoy en contacto con muchos investigadores que hablan de un montón de fechas y demás, y en función de esta información, yo creo que vamos a entender un poquito mejor el cuándo y el qué. Bueno, tampoco hay que subestimar a esos adoradores de ese Dios que vamos a encontrar bastante obvio en este texto. Así que bueno, acá dice, el misterio del libro del Apocalipsis, o la revelación, está antiguamente conectado a los oráculos civilinos, profecías y predicciones de las sibilas, vinculados a los antiguos lugares sagrados griegos de Dodona, Dídima y Delfi. Por siglos, la Iglesia no incluyó el texto del Apocalipsis. Uno de los temas de dicho texto se refiere a la liberación de Apolo, Apolión. Acordate de esto que te estoy diciendo. Y tenían un rey sobre ellos, que es el ángel del pozo sin fondo, cuyo nombre en la lengua hebrea es Abadón, pero en la lengua griega es Apolión.
Los léxicos, tanto hebreos como griegos, muestran a Abadón y a Apolión respectivamente como el destructor. En la Enciclopedia Británica de 1902, Apolo es el destructor, página 185. Hoy voy a tener mucha bibliografía, así que podés ir a buscarlo si querés. En el libro The White Goddess de Robert Graves, en la página 391 dice, Apolo es el destructor. Libro de hace unos 70 añitos. Dice, la indiscutida autoridad de Graves en mitología griega revela que en los primeros tiempos del oráculo de Delfos, Apolo no era un dios solar, sino que era considerado como un héroe oracular del inframundo, una figura de oráculos en el inframundo. Página 53. Los antiguos eran muy conscientes de los constantes cambios de función divina de Apolo, ya que originalmente era considerado un mero demonio, y acordate de eso. Acordate de eso. En Classical Myths, o Mitos Clásicos, de 1983, Charles Gailey escribió que la naturaleza de Apolo era cruel y destructiva. Página 29. En los mitos antiguos, Apolo era el matador de Pitón, y para la gente era un héroe, como San Jorge y el dragón. Pero en el lenguaje del misterio, cuando se habla de cazar, esto lo vamos a abordar más adelante, cuando se habla de cazar, slay en inglés, o el matador, no se refiere a matar. Los iniciados entendieron que cazar o matar en realidad refería, a Pitón en ese momento, refería a ser sirviente de. Para los antiguos la palabra matador era el término esotérico para sacerdote. Esto lo dice en The Worship of the Dead de 1904, John Garnier, página 235. Apolo entonces es el sirviente del dragón. Ya empezamos a ver un significado más profundo del asunto. Apolo se volvió sagrado para el oráculo pitio, y los juegos pitios son en honor al dragón, al cual Apolo sirve. El calendario pitio del oráculo de Delfos es el calendario de Apolo y por extensión el tiempo del dragón. El oráculo de Delfos, donde sacerdotes y sacerdotisas transmitían profecías de Apolo, fue considerado el centro del mundo, su ombligo. En Delfos, los antiguos juegos pitios, celebrados cada 8 años, fueron cambiados a 4 años, como las Olimpiadas, en el año 582 AC, a.C. El calendario pitio fue cambiado al modelo olímpico de 4 años, que comenzó 194 años antes, en el 776 a.C. El misterio de los oráculos, página 171. Esto no es ocurrencia mía, altamente bibliografiado el asunto. Este fue el año 1, después del 583 AC, cada vez que digo AC es el antes de Cristo, del oscurecimiento del sol por el Fénix, predicho por Tales de Mileto 2 años antes, en 585 AC. Acordate que cuando es AC va en cuenta regresiva. O sea, el 585 fue antes del 583. Apolo tomó un nuevo rol como deidad solar, solo después de que el sol se oscureciera en 583. Antes de este evento que cambió el calendario pitio, Apolo era el dios de la profecía, de la medicina y de la arquería. El Fénix, según Robert Graves en The White Goddess, fue también una bestia del calendario, página 412. El principio de Apolo como dios solar está directamente conectado al oscurecimiento del sol del Fénix y al concepto de los calendarios. No estamos hablando en este video específicamente del Fénix, pero el concepto de Fénix como guardián del calendario y en función de lo cual guardianea al constructo, a la humanidad, de que la élite nos pase por arriba totalmente. En el himno al Apolo Pitio encontramos que Apolo tomó el templo oracular de Delfos, de la diosa mayor anterior. Esto también lo dice The White Goddess, la página 391.
Esto hace de Apolo un usurpador, lo cual es consistente con su origen, un demonio. Las primeras apariciones de Apolo pueden ser rastreadas al periodo micénico en Grecia, típicamente en tablillas del lineal B, que están datadas de los siglos XIII y XIV a.C. El lineal B es un modo de escritura griego micénico, la forma más antigua de su lengua. En estas tablillas se refiere a Apolo como Pashawone, Paean o Paión en griego más moderno, lo que sugiere que su adoración ya estaba establecida en tierras griegas hacia finales de la era de bronce. Estas referencias se encuentran en el contexto de ofrendas religiosas y rituales, indicando que Apolo ya era parte del panteón micénico y tenía un culto que lo seguía. Esto ubica a Apolo en tiempos que se remontan a la época de adoración a Poseidón. Ojota con esto. Los caballos son asociados a Poseidón, el dios del mar, una deidad adorada también por los antiguos micénicos, que usaban al caballo como ofrenda a Poseidón, arrojándolo al mar. En el Apocalipsis 17:15 leemos, y él me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Origen del término un mar de gente, cuando vos escuchás un mar de gente, bueno, viene de este pasaje. Y siempre que recorramos estos textos, lo vamos a recorrer en función de que es el libro de jugadas de ellos. Por ende, no es una predicción, es algo que es un mito y que lo plasman para hacerlo realidad con todo el poder que tienen. Nosotros podemos hacer lo mismo. Poseidón le dio a la humanidad el caballo como regalo para ayudarla en sus labores. Pero Apolo usurpó este regalo. El más famoso de todos los mitos tradicionales griegos relacionado a caballos es sobre la educación de Quirón, un centauro blanco al cual Apolo le enseñó las artes de la sanación, medicina, ciencia y arquería. Quirón era mitad hombre y mitad caballo, un centauro amado por el pueblo como un benefactor, un amigo de la humanidad, que encontró un destino trágico al ser alcanzado por una flecha envenenada. Ya vamos a hablar más de esto. Quirón había dominado la maestría en arquería y de esta manera Apolo convirtió el regalo de Poseidón a la humanidad, el caballo, en un símbolo de guerra y muerte. Esto lo dice en el Dictionary of Phrase and Fable, página 623. En el libro Wolfish Mythology de 1867 dice Apolo era el dios de la arquería, página 884. Charles Mills Gailey, profesor de idioma inglés y literatura en 1893, en The Classic Myths, página 98, escribió que el arco de Apolo disparó flechas de veneno, produciendo múltiples enfermedades y muerte. Ya vamos a ver a qué se relaciona. El arco de Apolo fue atado con laurel, en memoria a Dafne. Classic Myths, Gailey, página 27 y 28. Ella era una ninfa que huyó de los avances de Apolo. Su nombre significa la sangrienta y contiene la misma raíz etimológica que el fénix. Daphne, fénix. White Goddess, en la página 190, dice que el fénix proviene de una palabra fenicia que significa sangriento. Ella, Dafne, fue convertida en un árbol de laurel para escapar de Apolo. El laurel era sagrado para Apolo y la profecía, así como son otorgados a los ganadores olímpicos en los Juegos. Las hojas de laurel son conocidas por sus propiedades antisépticas, antiinflamatorias y antimicrobianas. Se usan en tratamientos contra reumatismo, problemas digestivos y respiratorios. Bueno, por si no lo sabías, para que sume. También en el libro de Wolfish Mythology, en la página 884, dice que Apolo era el dios de la sanación. O sea, va mutando y te van haciendo un chimichurri, como dicen los muchachos, de quién era. Pero vamos a descubrir quién era. En la enciclopedia, ¿y quién es? En la enciclopedia británica de 1902, Apolo, página 185, dice, Apolo era el dios de la medicina. Graves también dice en The White Goddess, Apolo era el dios de la ciencia. Este conocimiento que tenía Apolo fue denominado pharmakeia, hechicería en idioma griego, o también de drogas,
a menudo relacionado a la magia, medicina y veneno. El origen de la palabra a una ninfa semidivina se debe a una ninfa semidivina del agua llamada Pharmacia, que custodiaba un manantial venenoso cerca del río Ilisus. Tenemos el guerrero ahí venenoso. ¿Mm? A ver si... Eso. Gracias por la protección. Dice que el manantial venenoso cerca del río Ilisus en Atenas es el origen de Apolo Pharmacaia, vinculando a Quirón el centauro con Apolo, la medicina y el caballo. Es el hecho de que una vieja tradición de los médicos implica el juramento hipocrático. Agárrate de esta, que comienza por las palabras juro por Apolo, recientemente modificado, pero ¿cuánto tiempo juraron por Apolo? El cual es una lista de promesas que los doctores hacen hacia el no daño. El hipo del juramento hipocrático es por el caballo. Coronis fue una mortal y madre, se me chingaron un par de letras largas, ¿verdad? Y madre de el hijo de Apolo, Asclepio, el dios de la medicina y la curación. Apolo mató a Coronis en el mito y sacó al niño de su cuerpo muerto, dando nacimiento a su hijo Asclepio, quien luego se convertiría en dios de la medicina. Ojo, Apolo es el padre de Coronus, también, que era un rey de Sicilia. Esto lo dicen de White Goddess también, página 52. Asclepio es representado portando un báculo con dos serpientes oraculares. Los griegos afirmaban que Apolo era el mismo que Dioniso. Acá se me chingaron varias así. Que eran la misma figura, dice, en The White Goddess. De hecho, justo como la esposa de Apolo era Coronis, la esposa de Dioniso usaba, perdón, la corona boreal. Godfrey Higgins, en el libro Anacalipsis, escribió que el filósofo Horacio afirmó que Apolo y Dioniso eran el mismo. Bullfinch Mythology dice que Apolo era asociado con Helios. Mi tío se llamaba Helios. Ahora entiendo todo. Robert Graves escribió que Helios era considerado como, escucha esto, el demiurgo, y que los órficos, después investigué quiénes son, identificaban esa deidad como su dios Apolo. Ambos, Apolo y Dioniso, se dice que son el padre de Faetón, quien causó que el Sol pierda su curso cuando el carruaje solar de los cuatro caballos perdió el control. Apolo Helios. Faetón y Fénix, vamos a ver qué conexión tienen. La identidad de Apolo como de Dioniso revela más significado de los misterios de los cuales el libro del Apocalipsis desciende, de dónde sale. Dioniso es el dios del vino, la hiedra y las uvas, específicamente su intoxicación. Es el patrón del teatro, en el teatro en el que estamos viviendo hace cuántos años. Él es una intoxicación espiritual. Es el dios romano Baco. El vínculo de Apolo y Dioniso nos lleva a una profunda revelación de quién es realmente Apolo. En las preguntas alegres de Plutarco, uno de los personajes de la historia afirma ser capaz de probar que el dios de los judíos es Dioniso Sabacio. De hecho, el filósofo Tácito afirma que los ritos de los judíos fueron fundados en honor a Dioniso. O sea, vos fíjate ahí, te estoy poniendo todas las páginas del libro y a quién investigar si querés. Pero vamos a llegar a una gran conclusión. Valerio Máximo escribió alrededor del año 139 AC: el pretor de los extranjeros, llamado Cornelio Hispalus, expulsó de Roma ciertos judíos que estaban tratando de corromper la moral romana con su culto sabaceo.
el pretor no los expulsó por adoración legítima de ese dios, sino por corromperlo con inserciones judías. El hecho histórico de esta secta judía en Roma, vinculando el sabbat de los judíos con el Dioniso sabaceo de los romanos, es encontrado en el manual de Leclerc de Arqueología Cristiana en el entierro del cementerio de Praxteto de Roma. La evidencia sugiere que los judíos usaron una falsa etimología para igualar el sabaceo romano con su sabbat, vinculando a, y esto sé que un par van a entrar en salsa con esto, vinculando a Jehová, el señor del sabbat, con Dioniso sabaceo. La secta judía de los orfitas sostenían que Jehová era un mero demonio que había usurpado, ahí está, que había usurpado el reino de la sabia serpiente. The White Goddess, página 336. Dice que Apolo era considerado un demonio. También está apoyado en que se lo llamaba Jehová. Esto significa que Apolo, el demonio de la zarza ardiente, está exportado de Occidente. Es Yahvé o Yehuba. También Godfrey Higgins, en 1836, nota que el mismo Voltaire afirmó que había quienes afirmaban que Jehová significaba destructor. En Anacalipsis, página 329. Dioniso era el rey de la cebada. Robert Graves escribió que Jehová era preeminentemente un protector de la cebada. La Pascua judía o Pesaj, Pesaje le mandé, era una cosecha de cebada. Dioniso Sabaceo era el Jehová original de la Pascua judía. Plutarco escribió que los rituales de Dioniso y Jehová se corresponden muy cercanamente. ¡Qué casualidad! Jehová como señor del Sabbat y el conteo de números 7 se espejea en Dioniso Sabaceo. Así como el número 7 fue importante para la adoración de Apolo también, himnos se cantaban a Apolo cada 7 días, así como en la iglesia moderna y sinagogas sostiene su servicio de misa y adoración cada 7 días, los Sunday, los domingos. Enciclopedia Británica, 1902. Y adoración a los muertos, página 235. Godfrey Higgins, en 1836, en su Anacalipsis, escribió que la inscripción IE del templo délfico es la misma que en el título Apolo, Can Ia, o Ya, el Ya o Ya de los judíos, y que Apolo deriva también de Apol, o el más antiguo Evol, el dios Baal. Fútbol. Basketball. Ya vamos a entrar en la parte del deporte, pero entiendo que muchos youtubers piola tocaron bien este tema, el tema de la adoración a Baal a través de los deportes de bola. Hasta la misma forma de la tierra, como te dicen que es una Baal, una bola, es un ritual simbólico de esa adoración. Pero no vamos a entrar en esa parte ahora. Dice, como Moisés aprendió de Yahvé en una montaña, también las musas aprendieron de Apolo en una montaña llamada Helicón, una palabra que quiere decir retorcer o girar, derivada del griego helix. Este giro nos recuerda a las serpientes enroscadas en el báculo de Moisés, similar al báculo de Asclepio, dios de la medicina e hijo de Apolo. Una prueba más de Apolo siendo Yahvé, es una moneda plateada datada del siglo V AC. Esto buscalo en la numismática. Dice en el catálogo de monedas griegas de Palestina, encontrado cerca de Gaza, donde se muestra de un lado a Dioniso y a Yahvé del otro lado. Ahí ya tenés hecho el caso, para que haya una moneda que tiene de un lado a uno y del otro lado al otro, son el mismo. Después voy a subir una imagen de esa moneda. No es difícil de encontrar. Lo único que tenés que poner es esa moneda en G.F. Hill's Catalog of the Greek Coins of Palestine, encontrado near Gaza, así.
El libro del Apocalipsis se refiere a la liberación de Apolo. Vamos entrando en tema. El autor del texto del Apocalipsis, de la Revelación, quería que los lectores vincularan la identidad hebrea con la identidad griega. La deidad expresada es el destructor. Su origen es el inframundo, el mundo subterráneo. Fue originalmente un demonio. Su naturaleza es cruel y destructiva. Es el sirviente del dragón, recapitulamos, el guardián de la línea temporal del dragón, basada en periodos de 4 años. Su carrera solar inició por el Fénix. Es un dios de la profecía, de la medicina, de la ciencia y de la arquería. A través de su hijo Faetón, está vinculado a 4 caballos que guían al sol. Apolo es una deidad solar. Es un usurpador de los viejos poderes y del significado de las palabras, con el mundo como su teatro. Su origen es rastreable hasta la era de Moisés en el siglo XIV a.C. Está vinculado al caballo blanco de la medicina, el juramento hipocrático, a la práctica de la farmacia, el báculo con la serpiente enroscada, el uso de la medicina y su símbolo es el arco. Sus flechas reparten muerte por envenenamiento, trayendo pestilencia y plaga. Está conectado a Coronis y a Conus, el rey de Sicilia. Es el dios de la intoxicación espiritual, que hablamos del vino, que intoxica espiritualmente. Los rituales se le hacen cada 7 días con su marca registrada y todo patrón relacionado al 7. Acá me puse recordar hacer la cuenta de Londres 2012 al inicio de la plan de 2020. Y si vos le preguntás a la IA, si querés preguntarle a la IA, poné un chat GPT y decirle, no tengo el celular a mano, pero si no lo hago, pues lo hago si quieren. Pones cuánto hay de Londres 2012, cuando hicieron el ritual de ya tú sabes, en eh, el 2012, con todo lo que ya implica, que ya lo subí en otro video, eh, y pones cuánto pasó hasta el inicio de la plan de 2020, pasaron 7 años, 7 meses y 13 días. Y Enrique diría, bueno, 7 y 7 y el 13, el salto dimensional. Bueno, tremendo. No lo voy a creer, esa cuenta la hice hoy. O sea, pasaron 7 años, 7 meses desde ese ritual hasta, y 13 días, hasta eh, el inicio de la plan. Tremendo. Eso no lo voy a creer. No lo voy a creer. Apolo es el señor del Sabbat, admitido por los judíos que es su Jehová, Yahweh. Apolo es el Apolión, el demonio de la zarza ardiente. Él es Yahweh. Entonces, ahora que identificamos a Apolo, podemos ver a los 4 jinetes del Apocalipsis, es decir, la caída del velo. Eso es el Apocalipsis, la revelación. Con otros ojos lo podemos ver. El registro del Apocalipsis o revelación fue preservado en griego, originalmente escrito en griego, y su contenido de imágenes toma prestada su estética a mitos y creencias griegas. Fue el texto perfecto para esconder un demonio judío y a los públicamente efectuados rituales planeados y realizados para generar el efecto de liberar ese demonio, así, en el plano humano. Y ese es el proceso en el que estamos en estos años. Debemos mantener en mente este elemento llamado el destructor o el demonio para descifrar, los pasajes a los que Apolo está conectado. Y vamos con el primer sello, del cual ya estuve hablando también. Dice, el asunto tratado en el Apocalipsis respecto a la liberación de Apolo. La estructura de patrones basada en el número 7, 7 iglesias, 7 cuernos, 7 ojos de Dios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 reyes, el dragón de 7 cabezas, 7 truenos, 7 copas de ira. Todos esos 7 vienen del Señor del Sabbat, Yahweh. La ruptura de los sellos en la agenda del calendario olímpico, ceremonias olímpicas, cambios de presidentes, etc. Fíjate que ellos se mueven cada 4 años. Apolo es la figura pública griega, de quien realmente es Apolo Judeos o Apolo Yahweh, el señor del Sabbat. O sea, Apolo vendiéndote a Yahweh y Yahweh vendiéndote a Apolo. El primer jinete.
Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Salió venciendo y para vencer. Acordate que el tema de vencer, conquistar y para vencer dice, bueno, vamos a ver, o sea, no era lo que estaba en códice, estaba codificado. Quería decir adorar. Dice, tenemos el caballo blanco, el arco, la corona, y para conquistar, como te decía, para vencer. Estos cuatro elementos combinados apuntan a que el primer jinete es a Apolo, y siempre va a ser Apolo. El caballo blanco es la imagen de Quirón, el centauro al que Apolo enseñó medicina, quien a cambio le enseñó al hijo de Apolo medicina, a Asclepio. El color acá, blanco, siendo asociado a la industria farmacéutica y a la práctica de la medicina, en la cual desde la antigüedad se ha honrado con el juramento hipocrático. Como te digo, hipo significa caballo. Al arco en griego se le dice toxón, muy cercano a la palabra toxina, ¿no? Así como a las flechas de Apolo se les atribuía la propagación de pestilencia, muerte y plagas, así como el envenenamiento, no muy distinto a las agujas de 2020. Si no, mirate 2012, Londres, la intro de las Olimpiadas y no lo podés creer. Si no lo viste todavía, no te va a pegar tanto esto que estoy diciendo. Y obviamente el cierre, que es un fénix. Eso es una locura total. Que haya sido un fénix, no lo puedo creer. Eh, Aunque un significado más profundo emerge cuando consideramos que las flechas no son mencionadas. En la antigüedad, la flecha de un arco significaba poder sexual y fertilidad. Esto lo dice en el diccionario de símbolos de J.R. Sirlot. Como un eufemismo de un hombre disparando sus flechas a su amante. Cupido dispara flechas de amor que resultaban en relaciones sexuales. Entonces, un arco sin flechas es un signo de infertilidad. En griego, como en español, corona se pronuncia igual. La esposa de Apolo era Coronis y su hijo era el dios de la medicina, Asclepio. El eclipse del 8 de abril de 2024 produjo una espectacular corona en la luna que millones de personas vieron mientras se pasaba del primer sello al segundo sello. Acuérdate, del 2020 al 2024 es el primer sello, del 2024 al 2028 es el segundo sello. Y así cada 4 años hasta el 2040 que inicia el Fénix. Lo vamos a seguir hablando, porque no es que vamos a terminar acá, pero necesitas tener esta info para ir entendiendo también qué es lo que te digo como te lo digo. El primer sello fue Apolo Pharmacaia, quien recibió una corona del sol para convertirse en Apolo Helios. La referencia a conquistar es la misma que el término mistérico cazar al dragón, como te digo. Significado de que el primer jinete sigue una agenda relacionada a Apolo. Apoyo. Hacerte pollo. El significado total del primer sello y jinete es que en 2020 comenzó la agenda de los sirvientes farmacéuticos de Apolo para perjudicar la fertilidad en los humanos con un veneno en forma de toxina, como el primer acto en el esquema de liberar a Apolo de su prisión. Esto fue hecho como un acto de adoración al dragón. Los cuatro jinetes son señales para aquellos con ojos para ver. La interpretación judeocristiana de los 7 sellos es deliberadamente falsa. La expresión para conquistar implica que los siguientes jinetes también son encarnaciones de Apolo, porque son sus sirvientes. Segundo sello. Y ahora lo que estamos viendo en el segundo sello es que los que no necesitan más, y esto lo vamos a ver mezclado con este sello y con el tercero, está saliendo toda la luz y están teniendo problemas lo de las farmacéuticas y todo, porque son miembros, socios, no me salía, que ya no necesitan más. Ya no necesitan más, por ende los están quemando todos los barcos. Están teniendo unos problemas tremendos con ya tú sabes, con lo de acá, y bueno, ¿por qué? Pues ya no lo necesitan más, no pasa nada, no les afecta en lo absoluto, de hecho les sirve como distracción para que funcione el segundo sello, que dice así.
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, vení mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra. Por eso te digo, la clave es la paz. La clave es la paz. ¿Dónde? En tu interior, desde tu interior. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Vamos a ver qué. El caballo es un mecanismo de distribución. En este caso, el caballo es de color del fuego en griego. Si te pones a investigar qué color dice, dice fiery red en inglés. Y si te pones a ver, también dice rojo, bermejo. Pero en realidad dice fiery red. O sea, si te pones a ver realmente lo que dice, el color rojo normal en griego es erutros. Aunque en el Apocalipsis dice rojizo encendido, que en realidad es pirros. Igual que en Apocalipsis 12:13, relacionado al dragón rojo como el fuego. Y bueno, también eso está relacionado al fénix y el color rojizo en el cielo y un montón de cuestiones. Pero dice que se le dio poder, significa en realidad que se le dio permiso. El que se le dio para que quite la paz de la tierra. Por estos dos medios específicamente, fuego y cuchillos. Claro, que haya habido un permiso también implica que hay una fuerza protectora de la humanidad que en cierta forma está restringida en la apertura de los sellos y su progreso. Entonces, bueno, pequeña pausa acá, activa. Fíjate, desde el 2024 en adelante, si hay algo que creció, lo único que tenés que poner en Google es, por más que sea falso o verdadero, tenés que poner en Google aumento de los ataques de cuchillo. Tenés que poner eso. Y vas a ver cómo te va a empezar a mostrar un montón de países impresionantemente, hasta en Wikipedia creo que pusieron algo de eh, apuñalada masiva, y eso no estaba antes de 2024. Una persona que apuñala un montón de personas. Ellos enriquecen el mito desde ahí. Después si es verdad o mentira, en la 3D, eso a ellos no les importa, porque ellos hacen realidad el mito. Entonces, dice, y la palabra gran espada ha sido combinada, recordemos esto del segundo, que se le dio una gran espada, pero en realidad la traducción no es correcta. No es correcta. Dice, la palabra gran espada ha sido combinada en español para dar la imagen de una gran espada, pero en realidad, en griego, la palabra es machaira, que quiere decir daga, el arma del asesino, el que apuñala, es decir, es un arma pequeña. Lo grande en realidad es el efecto de causa, porque lo que estamos viendo en el segundo sello es que hay muchos eventos que quieren quitar la paz de la tierra, pero hay muchos eventos, pero no son grandes eventos, son pequeños eventos, pero son por todos lados. Entonces, al punto tal que yo escucho a la gente decir, no hay lugar seguro, en todos lados hay quilombo, ¿viste? Todas esas cosas que vos decís, realmente lo están logrando adentro de la cabeza de las personas. Cuando en realidad, si vos vivís en tu más elevada y armónica línea temporal, realmente, y ya vamos a profundizar en eso, vos te conectás con tu protección. Por eso yo digo, estoy viviendo en mi más elevada y armónica línea temporal, bendiciones llegan a mi vida cada día, gracias universo por ser mi amigo, estoy protegido. Y digo muchas cosas más. Pero obviamente, una vez que uno se pone en ese mindset, realizalo, dirigite, ponete a la altura. El significado real del segundo jinete es que quieren quitar la paz de la tierra a través de incendios en múltiples áreas, atacando infraestructuras y demás. Y también hombres matándose entre ellos con cuchillos. Y con guerras y con los conflictos y con todos los quilombos que están haciendo ahora. Pero no pasa nada a nivel potente. Y mira que yo hablo con investigadores que sí, que te dicen, no, en un par de años, no, que ahora en septiembre. No va a ser así. Y acá está mi testimonio, de que la agenda está en otro tiempo, no está en la línea temporal que vos crees. Dice, entonces, no son aún grandes conflictos, sino pequeños conflictos que van diseminándose por el mundo e instaurando la imagen de que el mundo judío cristiano también es la víctima. ¿Mm? Por eso tanto quilombo con el musulmanismo y demás, pero ya lo vamos a hablar de eso. Dice, justo como lo predica en su texto. Viendo un poco más profundo, podemos afirmar que el segundo sello, como segunda etapa, está descartando también a sus socios del primer sello.
quitando la paz en forma de conflictos con las farmacéuticas y que están saliendo cada vez más a la luz. Ya son socios que no necesitan, vos tampoco necesitas, ahí está. Y como siempre hace el Señor de la Oscuridad, te usa mientras le sos útil. El juego de palabras relacionado a la paz es un término común, quitar la paz de la tierra, ¿no? En todas las Olimpiadas, cada 4 años los estados griegos, todos mantuvieron la paz olímpica, pero como en la Pax Romana, esta paz tenía un doble significado, porque la Pax Romana era solo para los ciudadanos romanos. Los reinos y países externos sufrían control militar. Y vamos redondeando. En el tercer sello, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por un denario, y 3 medidas de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino. Y esto nos va a llevar quizás más análisis, porque lo tenemos que ir viviendo. Pero básicamente es en estos años, acordate, hasta 2028 segundo sello, después arranca el tercero. Entonces esto queda como un documento, siempre y cuando haya internet. Los elementos son caballo negro, balanzas, trigo por un denario, 3 medidas de cebada por un denario y no dañes el aceite ni el vino. Bueno, caballo negro. Los únicos caballos negros en la mitología griega eran los del inframundo, de Hades, también llamados Plutón o Pluto, cualquier parecido con la realidad. Dice, este título enfatiza su rol como dador de riqueza, también llamado Pilartes, guardián de la puerta, refiriéndose a las entradas del inframundo. La conexión al inframundo se hace más profunda por el símbolo de la balanza, que no es griego, acordate, es egipcio. Anubis era el guardián de la muerte. Esto lo dice en White Goddess, página 316. Dice, deja las almas de los muertos al reino de Osiris. Amulets and Talismans, de Sir Wallis Budge, página 206. Anubis es a menudo representado con una balanza que pesa el corazón y una pluma. El corazón y una pluma, determinando el destino del alma. Es representado en negro en la pintura egipcia, dentro de las tumbas como un chacal negro, Anubis. Los egipcios reconocían el color negro como sagrado, estaba asociado a la fertilidad, la regeneración y la vida, conectado con el rico suelo del Nilo que les dio la vida. Las balanzas no eran griegas y se encuentra en antiguos fragmentos preservados en el Viejo Testamento. En Job 31:6 dice, permíteme ser pesado en una balanza justa, que Dios conozca mi integridad. Las balanzas de Anubis para los egipcios equivalen a las ruedas de los griegos, es decir, el tercer jinete está relacionado con Anubis. Aunque los griegos tenían otra versión, una mujer llamada Némesis, la cual pesaba las almas de los humanos con una rueda en su mano. En la antigüedad también se asociaba a la rueda con el cambio de año, pero se asociaba más al final del ciclo donde la venganza llegaría al pecador. De White Goddess, página 255. Ella es la diosa de la retribución y la justicia divina, particularmente contra aquellos que muestran arrogancia a los dioses. Se la representa como reforzadora del balance, asegurándose de que nadie escape de su destino. El autor antiguo que conectó específicamente a Némesis con Apolo, no te olvides de Apolo, fue Lactancio o Lactantius. En su trabajo Divinas Instituciones, en el libro 1, capítulo 18 dice, él habló de la relación entre Némesis y Apolo, notando que Apolo también era llamado Nemeseus, indicando una conexión o identificación entre estas dos deidades. O sea que el tercer jinete sería Apolo Nemesius, el primer jinete Apolo Farmacaia, el segundo Apolo Helios y el tercero Apolo Nemesius. Dice, indicando una conexión o identificación entre estas dos deidades. En la Enciclopedia Británica, página 331, dice, aprendemos en los templos de la diosa Némesis. Alejandro Magno reconstruyó uno de ellos en Esmirna, una de las 7 iglesias en el libro del Apocalipsis. Némesis aparece como la personificación de esa indignación del hombre correcto,
que castiga al arrogante y al tirano, que se abusan de la prosperidad. Es decir, Némesis aparecía para castigar al que aparecía, al que siendo inmensamente rico se abusaba de sus potestades. El tercer sello se posiciona como uno que castigue a los actores de las dos primeras fases. O sea que si en estos años empieza a aumentar el nivel financiero de muchos países, por ejemplo, aliados de Estados Unidos, yo estoy en Argentina, vamos a ver qué tan aliado es, pero vas a ver que empiezan a caer presos un montón y que parece que está ganando el bien y, y evalúa, evalúa para dónde está yendo todo. Obviamente un sistema financiero del que quiera formar parte, del que a ver qué hay que dar a cambio para formar parte. En Apocalipsis capítulo 2 dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último que estuvo muerto y vivió. Dice esto, conozco tus obras y tribulación y pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino de la sinagoga de Satán. No tema en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El ángel que está hablando ahí se dice que es el tetramorfo, que mezcla el león, el águila, el toro y el hombre. El mismo cuida el trono de Dios, lo cual muestra y relaciona directamente a una figura más antigua llamada Griffin. Esto para los que le interesa Tartaria y demás. Fíjate que tenían un Griffin en la bandera, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Que casualmente, es representado con el cuerpo, cola y el griffin y piernas negras de león, la cabeza, alas y talones de águila, y casualmente a quien se lo asociaba en lo griego. Sí, 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 a Apolo y Némesis, al griffin, a ese que le hablaba, a ese ángel que estaba hablando ahí en el Apocalipsis. Siempre se presentó como guardián del tesoro, lugares sagrados o artefactos importantes de las antiguas mitologías. Entonces, el ángel del tetramorfo era también Apolo. Y finalmente, se me fue acá un poquito, la parte de una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario. La medida se refiere al koinix, que era la denominación de la medida del grano para sostener una persona por día. Y el denario era la moneda de Roma que se le daba por un día laboral a la persona. Este elemento sugiere que durante el tiempo del reinado, de este jinete, la comida se volverá muy costosa y que un día de trabajo de una persona será apenas suficiente para sostener su alimento o la cebada, de menor calidad que el trigo, que valdrá el triple del esfuerzo de conseguir también. Dice que refleja severos problemas en la economía, donde incluso las necesidades básicas son difíciles de cubrir. Y esto se lo atribuye, eh, ¿cómo noté acá? Y esto se lo atribuye, claro, y esto se le atribuye, recordar, a un cuarto del mundo. El otro 75% puede no ser afectado, muy probablemente no sea afectado directamente. La cebada es el grano del Pentecostés de la tradición judía y del grano de Apolo. La próxima parte revela algo más profundo aún. No dañes el aceite y el vino. Esta parte del verso contrasta con la escasez del grano. El aceite y el vino no son alimentos básicos, sino que son considerados, digo, porque pueden almacenarse mejor y por más tiempo. Considerados especiales. Porque pueden almacenarse mejor y por más tiempo que el grano, como recursos de valor y lujo. El aceite es el símbolo de la gente y el vino es el regalo de Dioniso. El aceite es el símbolo de paz y prosperidad. Sagrada es usada para ungir reyes y sacerdotes. Significa purificación y compromiso sagrado. El vino es un símbolo de intoxicación espiritual, disfrute de la vida y sus placeres.
El concepto de juicio divino es uno relacionado a la paciencia, y en el Viejo Testamento los pecados de la gente son representados por una copa desbordada de vino. Leemos ahí que Dios no contestará las plegarias porque las plegarias de los amorreos no se han colmado aún. La copa mide y representa vino. En el Apocalipsis, las copas de Dios son vertidas en el mundo en forma de juicios. En el día de juicio encontramos que todo el mundo es una represa de vino. Esto significa que el tercer sello es un tiempo de inmensa riqueza en lo material, pero de hambruna en lo espiritual, una hambruna espiritual, que se sostiene en el hecho de que el cuarto jinete trae hambruna, de hecho, y es donde vienen eventos más pesados. Estamos hablando de 2032 en adelante, 2032-2036. Entonces, el tercer jinete traerá tanta riqueza al hombre que se constituirá como una prueba para su alma. La divinidad estará preparando el juicio, la represa de vino, a medida que los pecados del humano llenan la copa de Dioniso, de Apolo, pero también marcando aquellas poderosas almas que no sucumban a la nueva sociedad. En fin, permíteme dejar de compartir pantalla. Y bueno, tiempo récord, pensé que iba a tardar un montón más. Bueno, lo podés ver varias veces, me podés preguntar y te voy a dar toda la información que esté acá y la que no esté. Toda la bibliografía y por qué llegamos al razonamiento de que estamos en el segundo sello, que está dentro del oráculo pitio, que el oráculo pitio en realidad se overlapped, se superpone con el calendario de los sellos, en este caso. Pero ahora no voy a entrar en ese detalle específico. Después puedo pasar algunas placas que tienen fechas que yo tengo ahí, que están en Archaix y que, bueno, básicamente lo explican matémicamente. Pero está bueno tener este intercambio en el cual, bueno, también me puedo explayar un poquito más en todo este corpus de información gigante que no es fácil de abarcar, no es fácil de traducir y que me encantaría que entre varios podamos hacer. Si uno solo puede hacer lo que hago yo, que es absorber un montón de información, si fuésemos 5 o 10 sería espectacular. Pero bueno, esto tiene que ser algo que te vibre y que te suba la frecuencia, porque esto es para subir la frecuencia, es para que no te quiten la paz, para que aumentes el nivel de paz. El conocimiento te libera y el conocimiento supremo te libera supremamente. Entonces, no conozco otra persona que esté llevando adelante esta línea en habla hispana y ojalá que pronto podamos hacer un crossover y un montón de cosas que tengan que ver con difundir más esta info porque quizás la mayoría está pensando en un pensamiento apocalíptico de desastres naturales y esto va mucho más allá, porque es la comprensión de la guerra espiritual en el constructo y hacia dónde nos dirigimos más allá de 2040 y más allá del 2046 y estamos en un periodo de 61 años hacia algo que ya vamos a abarcar y que tiene que ver con realmente hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde tenemos la oportunidad de trascender más allá de este plano de Apolo, esta eclíptica de Apolo que tiene otra, la del Némesis, que a partir de 2046 vamos a empezar a percibir. Y eso es un nacimiento, y como todo nacimiento trae contracciones. Entonces, siempre va a depender de que vos te conectes con esa más elevada y armónica línea temporal. Y no es de la boca para afuera, no es de la boca para afuera. Hay que realmente estar alineado y conectar con lo que conectar, como me decía un amigo el otro día, conectar con el éter, que te dé las señales, no quieras encontrar las respuestas afuera, porque las respuestas están adentro, y lo que vos tenés que conservar y preservar, proteger, es tu paz. Y eso lo vas a hacer si estás desde el recto pensar, recto sentir, recto actuar, y lo haces también por los demás, no solamente por vos. La protección es desde el servicio y es desde realmente la transformación de las impresiones, como dice la gnosis, y realmente forjar esa paz adentro tuyo,
y hacerlo por los demás y para los demás y por la evolución de la divinidad y nosotros como instrumento de la misma. Y en el medio estamos en este teatro que tiene que pasar porque tampoco es un error de diseño del universo o de este plano que esté pasando todo lo que pasa y gracias a eso estamos creciendo también espiritualmente a niveles agigantados, quienes le ponemos atención a lo que hay que ponerle atención. Deseo que vivas en tu más elevada y armónica línea temporal, sinceramente. Nos vemos la próxima. Y bueno, ahora ya voy a retomar un ritmo más elevado de creación de contenido porque ya estoy más tranquilo con respecto a otros exámenes y cuestiones que tenía. Y bueno, así que los leo en los comentarios. No te olvides de darle like y bueno, suscribirte si no te suscribiste. Así que apoyamos la comunidad entre todos y podemos compartir más información. Bueno, se vienen entregas muy lindas, crossover con otros canales y bueno, yo voy a seguir acá en la línea del frente compartiendo para todos. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima.